Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Tepales Saldaña y hoy les voy a mostrar la tercera y última parte del proyecto de programación. Y bueno, más que tercera parte, hoy voy a presentar el proyecto completo y todos sus componentes. Empecemos. Primero que nada, vamos a mostrar todos los componentes que tenemos en cuanto a programación y base de datos se refiere. En programación tenemos dos clases, la clase frame, que es la que contiene toda la vista que se va a ver al usuario, o sea, todo el frame y los métodos que usamos, y la manejadora BD, que es la que tiene todas las instrucciones a la base de datos, las inserciones, las actualizaciones, eliminaciones y todo eso. También tenemos la conexión a la base de datos remota, que como podemos ver hace una conexión al servidor y aquí está el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña que la página nos generó. Y aquí podemos verla. Esta es la página remotemysql.com. Aquí tenemos la base de datos que hemos creado y para ver los datos nos vamos a phpMyAdmin y aquí la tengo ya abierta. Como podemos ver, aquí tenemos dos tablas, empleados y géneros. Y ahorita nos vamos a centrar en la de empleados. Como podemos ver, ahorita no tiene ningún dato. Eso lo vamos a meter desde el programa. Lo ejecutamos y como podemos ver, este es el diseño de nuestro programa. Aquí podemos meter los datos y aquí en la tabla se van a visualizar. Vamos a ingresar por ahora un dato. Juan Carlos, género masculino, puesto gerente en el departamento de recursos humanos con un salario de 1200. Lo agregamos y aquí nos dice que el empleado se guardó y aquí podemos ver el ID 7, Juan Carlos masculino, los datos que ingresamos. Deberían ya de verse en la base de datos. La volvemos a actualizar y como podemos ver aquí ya se hizo la inserción. Ahora vamos a ingresar otro para poder ver que correctamente se hacen las inserciones. Ahora vamos a poner a Fernanda Sánchez, de género femenino, con el mismo puesto, vamos a ponerle auxiliar. Y el mismo departamento y el mismo salario. Tarda un poquito porque nuestra base de datos no es gratis y no pagamos por ella, entonces ya vemos que se ha guardado y se actualiza. Y ahora tenemos que verlo en la base de datos. Y como podemos ver aquí tenemos el registro. Fernanda Sánchez, recursos humanos, auxiliar. Y ahora vamos a ver que en el log efectivamente se hicieron esas inserciones y se guardaron. Y sí, como podemos ver aquí se guardaron las dos. Ahora vamos a probarla también con la actualización y con eliminación, también con el undo y con el red. A ver, ahora vamos a agregar otro registro y lo vamos a borrar. Miguel Torres, género masculino y lo mismo. Igual lo vamos a borrar. Lo agregamos y luego lo seleccionamos y lo borramos. Lo que hicimos fue una inserción y una eliminación. Eso se va a tener que ver reflejado en el log. Y sí, una inserción y una eliminación. Ahora, el redo debería de volver a insertar ese registro porque fue en donde se guardó. Y sí, como podemos ver, aquí está la información que metimos. Miguel Torres con el undo se volvió a generar. Y sí, en el log también se hizo un undo de la eliminación de los datos. Y lo mismo con el redo, lo va a borrar porque fue el último que hicimos. Y como podemos ver aquí,
Se hizo el redo de la eliminación de los datos. Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a hacer 3 eliminaciones para ver que el undo y el redo estén haciendo hasta 3 niveles. Ponemos Juan Carlos 1, Juan Carlos 2, Juan Carlos 3. Y el undo debería de borrar todos estos porque son 3 niveles. Sí, sí, sí. Y hasta ahí se borró. Ahora el redo también debería de volver a meter los mismos datos en 3 niveles. Ajá. Sí. Y sí. Aquí, como podemos ver, se metieron los datos en orden y se hicieron hasta los 3 niveles. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta explicar cómo es que funciona este undo y redo a 3 niveles. Para eso nos vamos al código y vamos a explicar desde el principio. Lo que hace el botón insertar, actualizar, borrar, el undo y el redo es mandarle como parámetros, por ejemplo lo voy a mostrar con insertar, la información que obtiene de los text field y los manda a un backup. Aquí tenemos el método backup. Y aquí en backup de datos lo que tenemos es espacio 1, espacio 2, espacio 3 y espacio 4. El espacio 1 es el estado principal en el que está. Espacio 2, 3 y 4 son los 3 niveles que tenemos para regresar los datos. Y cuando los datos llegan de un array list, o sea, llegan de apachurrar, de presionar el botón de datos, se van a cargar aquí en backup de datos. Y aquí tenemos estos ifs para ver si el espacio 1 está vacío, se va a guardar en el espacio 1. Si está lleno, entonces se va a ir al espacio 2. Si el espacio 2 está vacío, entonces se va a guardar ahí. Y si no, se va a ir al espacio 3. Y así se van a ir llenando. Después de eso, que tengamos el backup de datos y que se guarde toda la información, lo que hace que recorra los espacios es undo y redo. Aquí podemos ver. Y aquí le decimos, si lo ha presionado una vez, pues entonces que regrese al primer estado. Si lo ha presionado 2 veces, que regrese al segundo estado, al tercer estado. Y lo mismo con el redo. Si ya estaba en el tercer estado, que se regrese al segundo estado. Si estaba en el segundo estado, que se regrese al primer estado. Y por eso tenemos este contador. Este contador disminuye cuando es un redo y aumenta cuando es un undo. Para explicarlo mejor, voy a hacer un video y lo voy a insertar aquí mismo a continuación después de esto, tratando de exponerlo de la manera más gráficamente posible. Y bueno, ya de una vez que estamos aquí, vamos a mostrarles qué hace cada parte del código. Aquí lo vamos a desplegar conforme lo vayamos viendo para que sea más fácil. Aquí tenemos la clase frame y aquí tenemos todas las variables donde las estamos creando, los array lists que utilicemos, los botones, text field, labels, en general todo lo que se va a ver. Y aquí en el frame es donde inicializamos y le damos todos los parámetros que necesitemos, los action listener y todo lo demás. Y bueno, aquí tenemos un método que hace que cuando la ventana se abra por primera vez, entonces va a cargar todos los datos de la base de datos. Y también tenemos un método que obtiene los datos cuando se haga un clic en la tabla. Si nosotros damos un clic en la tabla, entonces se van a guardar esos datos. Esos datos los vamos a utilizar para posteriormente en actualización, porque si por ejemplo nosotros damos clic, tenemos que guardar ese estado, y si le damos en actualizar tenemos que guardar otro estado. Ya cuando hagamos el undo, pues tiene que regresar al estado anterior. Tenemos el botón insertar, que manda al método insertar. El botón insertar lo que hace es mandar
obtener los datos de los text field y mandárselos a insertar, que hace la inserción a la base de datos. Y lo mismo con actualizar, con borrar, con sus respectivos métodos de actualizar y eliminar. Tenemos el botón undo y el botón redo, que lo que hace es también mandar a llamar el método undo redo. El botón imprimir, que lo que hace, no lo mostré, y aquí lo que hace imprimir es abrirnos una ventana que nos simule que está imprimiendo los datos y nosotros podemos seguir trabajando con la base de datos normalmente. Por ejemplo, insertamos algo más y sí, nos los guarda efectivamente. Podemos seguir trabajando mientras esto está trabajando y cuando llegue a los 2 minutos va a cerrar, simulando que ya terminó de imprimir. Y tenemos el botón reporte, que por el momento no funciona. Descargué Jaspersoft y las librerías correspondientes para hacer el reporte. Y sí, se ve aquí un reporte que yo ya había hecho, pero al momento de llamarlo, pues truena el programa. Entonces eso queda descartado. Y el botón exit, pues nada más es para que el programa salga. Aquí tenemos nuestros métodos. El backup de datos, como lo dije hace rato, guarda los datos en espacios correspondientes. Undo y redo se encargan de ir de espacio en espacio. El log, que recibe los datos y los muestra en un text field. Aquí los lee primero y después los escribe. Lee lo que tenga y escribe lo que nosotros le pidamos. Y fecha hora nada más es para obtener la hora del sistema. Y aquí simular imprimir, aquí está el frame creado y lo mandamos a llamar en el botón imprimir. Aquí es un hilo para que permita trabajarnos mientras nosotros estemos haciendo otra cosa. Y aquí, como podemos ver, ya mero termina y a los 2 minutos pues va a cerrarse. Mientras tanto, vamos a mostrar que actualizar funciona. Por ejemplo, aquí nos dice que este es Juan Carlos 4, vamos a cambiarlo por 5 y sí, lo actualizamos. Aquí se actualizó y listo. Como podemos ver, eso es todo. Estaré dejando los nombres de los integrantes en la descripción de YouTube o en Classroom, y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.